Seguidamente en la página 88 tenemos lo que son las figuras de construcción. Tienen que tener en cuenta que figuras literarias y de construcción son dos bandos aparte. Entonces, a veces en las preguntas del examen vienen mezcladas. ¿A qué me refiero? Que les preguntan una literaria y en las opciones viene alguna de estas de la página 88 o viceversa. Les preguntan por una de construcción y en las opciones viene el símil, la metáfora, el hipérbole. Entonces hay que saber cuáles son cuáles para descartarlas, ¿verdad? En caso de que vinieran mezcladas en el examen. Entonces las de construcción son esas que tenemos aquí en la página 88, son solamente 4. Las dos primeras son muy parecidas porque tienen que ver con repetición de palabras. Entonces la anáfora que tienen ahí se da cuando dos versos distintos empiezan igual, empiezan con la misma palabra. Cuando hablamos de verso nos referimos a cada línea que tiene un poema, ¿correcto? Entonces, si dos versos empiezan, ¿verdad? Con la palabra y, con las palabras, por ejemplo, Los Ángeles, eso va a ser una anáfora. Vean los ejemplos que tenemos acá. Dice el primero, si hay que decir adiós, se dice, si hay que llorar, se llora. Entonces vean que esos dos versos distintos, esas dos líneas empiezan exactamente con las mismas palabras, que son si hay que, si hay que. O el siguiente ejemplo que dice con las mismas agujas, con las mismas puntadas. Ambos empiezan con las palabras con las mismas. Entonces, la idea es que dos versos o más empiecen con la misma palabra o las mismas palabras. Con solo que la primera palabra sea igual, ya tenemos una anáfora. ¿Estamos? Entonces, es una repetición hacia abajo. Eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. La reiteración se da cuando la repetición ocurre dentro del mismo verso, es decir, dentro de la misma línea del poema. Vean los ejemplos que tenemos acá. Y ahí en la luz, hechas de luz. ¿Qué se repite ahí? La palabra luz en la misma línea. Sostiene un vuelo y un brillo. ¿Qué se repite ahí? La palabra un. Entonces, con solo una palabra que se repita dentro de la misma línea, dentro del mismo verso, tenemos una reiteración. Entonces, anáfora, repite hacia abajo, reiteración, repite en la misma línea. ¿Estamos? Seguidamente tenemos el encabalgamiento. Para entender el encabalgamiento hay que tener claro qué es un verso. Entonces un verso, dijimos, es cada una de estas líneas que forman un poema. Entonces el encabalgamiento se da cuando ustedes llegan al final de un verso y no hay ni un punto, ni una coma, ni ningún signo de puntuación, sino que la idea sigue en el verso de abajo. Vean los ejemplos que tenemos acá. Te pareces el corazón sediento de, y ahí termina el verso, un gran pájaro que bebiera como, ahí termina el verso, un agua infinita, la infinitud del, ahí termina el verso, y sigue abajo, mundo. Vean que todos estos versos al final, al purítico final, no tienen punto, no tienen coma, sino que continúan en el verso de abajo. Eso es un encabalgamiento. Y el hipérbato consiste en alterar el orden normal de las partículas del español, el orden de las oraciones. Entonces, ustedes tienen un orden establecido en el español como lengua que es el siguiente: sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, yo vivo en San José. Ese es el orden normal. Si ustedes dicen en San José, yo vivo, o en San José, vivo yo, ahí están alterando este orden. Eso es lo que ocurre con el hipérbato. Hablar al revés, pasar el verbo al final, este tipo de modificaciones es lo que conocemos como esta figura. Aquí tenemos en el labio carnoso vive el día. Lo normal sería el día vive en el labio carnoso. Entonces vean que estamos alterando ese orden. En el PowerPoint que ustedes tienen ahí en la página, ¿verdad? Tienen más ejemplos de esto y tienen de hecho una especie de práctica, ¿verdad? En el que se indican unos versos y hay que ver cuáles figuras, tanto de construcción como literarias, hay ahí. Entonces, en el siguiente video vamos a resolver eso juntos. Vamos a ir entonces al PowerPoint, ¿verdad? Tienen que tenerlo abierto para que esto tenga sentido y vamos a ir viendo cuáles figuras hay ahí. ¿Estamos? Entonces, eso sería el siguiente video. Ahí vamos a repasar tanto las literarias, ¿verdad? Del video anterior, como las de construcción que acabamos de ver en este video.